Porque resulta que hoy ha sido noticia Julio Iglesias por esa denuncia que han hecho dos extrabajadoras domésticas, y nos hemos acordado esta mañana de que tú tuviste la oportunidad de entrevistarle. Creo recordar, no sé si estoy equivocada, creo recordar que fue una entrevista breve en la que él además ponía a parir a Cristóbal Montoro al hilo de lo depredador que consideraba que era el Ministerio de Hacienda en nuestro país. Sí, tal cual lo cuenta. Nosotros fuimos a Miami a entrevistarle. Era para grabar una promoción del programa en el momento en el que el meme de "y lo sabes" estaba en pleno apogeo. Y nada, y tuvimos luego una pequeña charla que duró 15-20 minutos y que se puede recuperar perfectamente en la plataforma de A3 Player. Jordi, ¿has visto a raíz de toda esta investigación y denuncia contra Julio Iglesias, has visto el tuit de la presidenta de Madrid, de Ayuso? Sí que lo he visto. Donde dice que la comunidad jamás contribuirá a desprestigiar a Julio Iglesias porque violaciones donde las hay es en Arabia Saudí, y eso lo hacen además con la complicidad de la ultraizquierda. ¿Qué te parece? ¿Que al final esto también se haya convertido en munición política? Yo lo que espero es que ese tuit se guarde durante muchos años y que Isabel Díaz Ayuso un día rectifique ese tuit. Me parece que no sé qué información tiene ella, pero os puedo garantizar que para mí que el trabajo esté hecho desde la redacción del diario.es. Hay redactoras que conozco, además de su director, Elena, María. Es gente que no se tira a la piscina teniendo algo que no están seguros. Entonces creo que hay que tomarse con muy en serio esta investigación. Creo que además va a haber más capítulos y me parece casi insultante que una representante pública, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, se permita hacer un tuit como ese. O sea, es que no hace falta. No digas nada. No hace falta que digas nada. No hace falta que te posiciones. Espérate, mira a ver qué se investiga, mira a ver qué sale. Mira a ver también si Julio Iglesias contesta. Igual tiene argumentos para contestar. Yo lo dudo. Creo que los testimonios de las chicas son muy contundentes y además es que es una investigación que lleva haciendo el diario.es desde hace 3 años. Por poner una comparación, y perdonadme por la comparación, pero esto no es el caso Plácido Domingo. Esto es algo mucho más grave y con mucha más repercusión. Y lo veremos a medida que avance la investigación y a medida que el diario nos vaya dando pues más información, porque lleva mucho tiempo trabajando en ello. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? 11:20 de la noche, 10:20 en Canarias. ¿Qué te sugiere el tuit de Ayuso? Lo voy a leer. Las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, que es Julio Iglesias. Quise hablar de esto hoy porque me ocurrió lo que cada vez me ocurre más. Me enviaron el pantallazo del tuit y tuve que volver a entrar, abrir sesión, entrar y comprobar que era de ella y que no era de alguna cuenta fake. Y quería hablar de esto porque me parece de una barbaridad de tal calibre que es imposible que no lo haya escrito realmente Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente es un tuit tiene que ser un tuit de Isabel Díaz Ayuso, equiparar la calidad artística de un ser humano con la imposibilidad de cometer algún tipo de delito de agresión sexual. Hay muchas maneras, si se quiere, de apoyar a Julio Iglesias si no te crees el testimonio de las denunciantes o si quieres ponerlo en duda. Ha elegido la peor de todas. Paso ya de lo que dice de Irán, porque la declaración realmente es inabarcable, pero no sé si lo que quiere decir Ayuso es que los artistas que han hecho grande este país, que siguen haciendo grande este país, son incapaces de cometer algún tipo de delito. Esa es la raíz, además, más profunda del nacionalismo. Los nuestros están incapacitados por naturaleza para el mal, o por lo menos al menos los que entendemos que son de nuestra cuerda. Hemos hablado alguna vez aquí de lo que supone una denuncia de cualquier tipo que nos obliga automáticamente a creer o a no creer. Hemos hablado alguna vez aquí de lo valioso que es hacer eso en privado para evitar juicios públicos antes de tiempo, y no siempre lo hemos cumplido porque es difícil cumplirlo y a veces las pruebas son irrebatibles. A mí me parece, por ejemplo, que una investigación periodística de 3 años que acumula testimonios y diversas pruebas no merece fulminar la presunción de inocencia. Desde luego que no lo merece, ni mucho menos, pero sí merece cierta prudencia
en el juicio que se haga uno en su cabeza. Ciertas precauciones a la hora de querer exculpar cuanto antes al denunciado. No se trata de condenar, se trata de esperar, de respetar a quien denuncia, de respetar al denunciado porque tiene derecho a defenderse, pero desde luego nunca declamar al cielo, agarrada al populismo, que ningún artista que dé gloria a España puede nunca hacer daño a ninguna mujer. Ojalá fuese verdad esto, pero no lo es, de ninguna manera lo es. Y a este hombre se le ha reído que fuera un truán toda la vida, ¿no? Truán, según el diccionario de la RAE, es una persona sinvergüenza que vive de engaños y estafas. Se le ha reído mucho cuando salía al escenario y decía me ha acostado con 3.000 mujeres. Se le han reído mucho las gracias cuando dijo yo tengo que hacer el amor 3 veces al día, a ser posible con 3 mujeres distintas. Se le han reído mucho las gracias cuando ha subido a un escenario diciendo yo antes de dar un concierto siempre tengo que echar un polvo porque si no, no me sale bien el concierto. Esas cosas que para mí, desde luego, en mi manera de ver la vida son bastante rijosas, bastante espesitas, se le han reído y ahora nos damos cuenta de que detrás de esas historias había algo mucho peor. Desde luego yo creo que impensable. Yo tampoco pensaba que la cosa llegara donde ha llegado. Nadie lo pensaba, esto nadie lo podía sospechar esta misma mañana. Si es que se mañana. demuestra que es así, pero y mucho me temo que sí será. No solo era un cantante de éxito internacional, es que es verdad que durante algunas décadas, hace ya tiempo, pero durante los 70, 80, incluso durante los 90, era un ejemplo de masculinidad. De masculinidad y de otras cosas. Me preguntaba que si era así lo he conocido. Yo no lo he conocido directamente, pero sí conozco mucha gente que lo ha tratado, gente que lo ha entrevistado, gente que ha ido a su casa, gente que te contaba cómo el tío tiene un ejército de servidumbre de chicos y chicas jóvenes. Y he leído las memorias de Ramón Arcusa, que eran... ¿Cuántas personas de servicio había, Raquel? En ese momento, en 2021, tenía 16 personas de servicio. No está mal, ¿eh? En las memorias de Ramón Arcusa... servicio de todo tipo, no sabemos especificar... Empleados domésticos. Domésticos o, bueno, no sabemos especificar porque los registros no son tan específicos. Ramón Arcusa, para quien no lo recuerde, es uno de los dos miembros del dúo dinámico y que hizo de productor de él. Y él cuenta que era tan friki que está en su casa y un día están sentados tomando una copa y Julio Iglesias tenía 2 Rolls Royce. De pronto un Rolls Royce empieza a arder y Julio, sin moverse, dice... Mira, ya está ardiendo el coche, dentro de un minuto está ardiendo el de al lado. Y arden los 2 coches sin que el tío se levante y se siga tomando la copa. O sea que así es, un tipo y unos días peculiar, después ¿no? tenía 2 Rolls Royce exactamente iguales. Bueno, pues en defensa de Julio Iglesias ha salido la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, que acusa a la izquierda de atacar al cantante mientras calla sobre las violaciones de las mujeres en Irán. El gobierno cree que mezcla temas que no son comparables y la acusa de estar desubicada. A mí me parece que la presidenta de Madrid está desubicada, ha confundido todo, mezcla frívolamente temas muy serios, cuestiones que no son comparables y creo que lo único que pretende es un protagonismo que en este caso tienen que tener las víctimas y no ella. Abascal acusa al gobierno de utilizar estas informaciones para tapar su corrupción. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público. Son testimonios escalofriantes en una situación de esclavitud, dice la vicepresidenta Yolanda Díaz. En Sumar también piden que se investigue todo. Me parecen escalofriantes las noticias que hemos leído, que se vaya hasta el final porque son hechos gravísimos. Para Podemos también es importante romper el silencio. Señalar a los agresores que son famosos, que están protegidos por su dinero, es fundamental para mandarle un mensaje muy claro a la sociedad y es que se acabó la impunidad, que va a caer cada uno de ellos, que cada uno de los agresores sexuales va a caer, que les vamos a señalar. Para ser una cortina de humo, el gobierno tiene una capacidad de soltar bombas de humo tremendas. Dicha la ironía. ¿Qué tiene que ver que en Irán violen mujeres a que aquí también pase o en Bahamas o en República Dominicana? O sea, porque en Irán están como están, no se puede denunciar un caso como este, que insisto, si la justicia lo demuestra es brutal. ¿Por qué estamos siempre con esto, Jesús? Bueno, yo quiero pensar que Isabel Díaz Ayuso sabe perfectamente esto que estás comentando, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, ni el gobierno tiene nada que ver con las denuncias que se han presentado y se investigan en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias. Lo que sí le interesa a Isabel Díaz Ayuso, con cualquier tema que se cruce, es enfangar a la izquierda. Entonces su mensaje es la izquierda que no denuncia las violaciones de las mujeres iraníes, que es una falsedad enorme, porque yo no sé quién de la izquierda no denuncia la represión de las mujeres en Irán. Lo que sí podría tener algún tipo de comparación, y sería bueno escuchar comparaciones de ese tipo y que se pronunciaran, es si Isabel Díaz Ayuso condena con esa contundencia la represión de las mujeres en Arabia Saudí o en Emiratos Árabes o en otros países del mundo,
donde, bueno, pues ella no parece que, yo no la he escuchado nunca en ese sentido, esa condena, ¿no? Esa represión, que sí cabría establecer que se tengan los mismos baremos cuando se trata de la represión de la mujer, en cualquier régimen, ¿no? Esto otro, pues es una más de los intentos de Ayuso de desviar la atención, como dice Abascal, sin fundamento respecto a lo otro, de cuestiones como, bueno, pues por ejemplo, lo más reciente, su visita a Milei y su ubicación junto a Trump en todo lo que está pasando, y que eso no parece que esté todo el mundo en el PP tampoco en esa misma posición o de la misma forma, ¿no? ¿Crees que fue por una forma de actuar que tienen ya per se, tanto Ayuso como Almeida, porque a primera hora de la mañana no tenían más información, hoy dirían otra cosa, o a esta hora? ¿Qué te parece eso de mezclar pues las bombas de humo de uno con las mujeres iraníes de otro, para no referirnos a lo que hemos conocido hoy? Es que no tiene ningún sentido. Se mire como se mire, no son casos comparables para nada, ni hay la más mínima conexión en absoluto. Es una tontería y una butad intentar comparar las denuncias que hay gravísimas, y son denuncias, solamente contra Julio Iglesias por la comisión de presuntos delitos muy graves, con lo que está sucediendo en Irán. Es que, en fin, no sé, a mí me parece que no se le ocurre ni al que asó la manteca, pero a Isabel Díaz Ayuso pues de repente se le ha ocurrido. Y yo creo, sin embargo, que Almeida probablemente mañana o pasado intente rectificar, ¿no? Porque no sé por qué me da a mí que Almeida lo que trata más es de responder a esa... que también me parece una salida de tono ahora mismo, lo de exigir que se le retiren ya no sé qué medallas y, en fin, todo. Vamos a ver lo que sucede. Probablemente haya que retirarle todo, pero claro, vamos a... Tú puedes contestar en cualquier caso. Es una tontería. Para muchos nos afectó la información de hoy. Es decir, las denuncias, el contenido es brutal. Vamos a ver qué dice la justicia y esperemos en consecuencia. En vez de meter pues bombas de humo, meter Irán, meter mujeres violadas en otras partes del planeta, medallas. Efectivamente. Pues lo de la medalla además es muy sencillo, quiero decir. Tú puedes decir, en estos momentos no tengo datos como para que le retiremos la medalla de oro, pero desde luego, si se confirma, se lo quito es tan brutal que este hombre no puede tener una medalla de oro. Dicho lo cual, si en vez de Julio Iglesias hubiera sido Íñigo Errejón el que hubiera tenido la medalla de oro de Madrid, creo que las declaraciones hoy de Almeida y de Isabel Díaz Ayuso hubieran sido distintas. Pues muy probable. Entonces, o a setas o a roles. O estamos en la defensa de una serie de valores, o estamos aquí jugueteando precisamente para lanzar cortinas de humo. Porque yo estoy de acuerdo con Jesús en que efectivamente ahora estamos hablando aquí de este asunto, de esta barbaridad que ha soltado Isabel Díaz Ayuso, y no estamos hablando de otras cosas que le conciernen, ¿no? Bueno, es que me parece que hay poco debate sobre el sinsentido de meter todo en el mismo saco. Es decir, Isabel Díaz Ayuso puede reprochar lo que considere a la izquierda, al gobierno, la tibieza o no con respecto a lo que está, la masacre que se está produciendo en Irán. Creo que no tiene ningún sentido meterlo efectivamente en un mismo mensaje con Julio Iglesias, como tampoco quizás el día de reivindicar que se puede a veces se puede mantener un perfil un poquito más bajo, no entrar tanto al detalle y simplemente esperar a conocer un poco más, sobre todo porque luego puedes encontrarte con la situación de tener que rectificar. Ahora, creo que en realidad al trapo entra todo el mundo, porque también tengo que decir que me ha sorprendido la celeridad con la que ha salido la ministra de Igualdad a responder a Ayuso. No la he visto salir con tanta celeridad para hablar de otros casos que también han afectado a su partido. Y acabamos ya con esto y vamos con otros asuntos. Se hizo demasiado, ¿cómo diría? ¿Cómo lo llamaría? Se hizo demasiado estereotipo de un triunfador español, galán, Latin lover, que podía besar a las chicas en el escenario, le dieran permiso o no, y se rieron demasiado las gracias, y que aunque pasó el tiempo se dijo, bueno, solo es Julio, que es único que era, y que él en su mente acabara creyendo un universo absolutamente distinto y paralelo al real. Le hemos reído demasiado las gracias cuando besaba, que hemos visto algunas imágenes a compañeras, azafatas en televisión, que no tenían ninguna ganas algunas
de que la besara. Pero es que eran otros Para mí sí, tiempos, claro, también. pero para mí sin duda, y por eso antes hacía tanto hincapié en el horizonte temporal, porque creo que realmente lo que respecta sobre todo a los abusos con las mujeres, creo que no es ninguna sorpresa que realmente esa evolución de la sociedad ha permitido que cosas que se toleraban bastante, para mí, por todas las partes de la sociedad, ahora resulten inimaginables, impensables y muy reprochables. Y ha habido muchas actitudes en programas de televisión, por supuesto con artistas, ocurre también con futbolistas, con personas que realmente despiertan ese interés social y ese respaldo y esa adhesión que muchas veces es casi pasión lo que se tiene. Y yo creo que en este país, no solo en este país, pero bueno, tenemos que hablar de nosotros también, y cuando toca hablar mal, creo que también hay que hacerlo. Se han permitido, Xavi, se han reído las gracias mucho a muchos hombres. Yo creo que con Julio Iglesias, honestamente, Sí, cree que se ha seguro. hecho más. Más. Como diciendo, incluses las declaraciones que había hecho de con cuántas mujeres. Es decir, se creó, se no construyó he un creído personaje nada. que él consideraba que era el único de la estirpe y que lo podía mantener. Hay memes, hay stickers que todos hemos visto alguna vez con la cara de Julio Iglesias y haciendo comentarios de ese tipo, todo en torno a ese personaje del Latin Lover, sí, claro. Pero una cosa es ser un Latin Lover y otro lo que conoció. Por supuesto, claro, estamos No, de yo acuerdo. cuando insisto en ello, que cuando hablo de delitos, es decir, que nunca no importa la época, el derecho existe. Violar a un menor no puede estar ni bien visto ni mal visto, es decir, es un delito y sobra. Esto que estabais hablando ahora, de la presunción y el machismo, digamos, absolutamente explosivo y transparente de Julio Iglesias, yo lo vi directamente. Y yo, desde luego, yo no me reí para nada en una de esas, porque yo lo entrevisté 2 veces en los años 80, en Ibiza y en Marbella. Y era un hombre que lo que decía una vez detrás de otra, hablara de lo que hablara, incluía su seducción, su capacidad de seductor con las mujeres y España. España, viniera o no viniera a cuento. Él tenía a España en la boca permanentemente. Le preguntaras lo que le preguntaras. Y evidentemente yo creo que en cualquier época, salvando esos gestos que hemos visto, porque fíjate, el beso de Rubiales... Pues viendo a Julio Iglesias, si eso lo hiciera ahora, no tiene un cargo en una federación deportiva Julio Iglesias, pero bueno, no estaría desde luego bien visto ni se reiría nadie con ello, ¿no? Pero sobre todo, y lo más importante, es que las mujeres a las que tratara de esa manera, también, digo yo, que reaccionarían Pues de mira, otra manera. estamos también. viendo ahí, ¿no? Pero Que es lo que no coge. hablamos de cantantes que actuaran con él, hablamos, insisto, de personal doméstico, de trabajadoras, de la gente más vulnerable que le rodeaba, ¿no? Esto es lo que me parece. En cualquier caso, además, de este una tema gravedad añadida. sabremos mucho más, porque Julio Iglesias es un hombre rodeado de muchísima gente y ya me cuesta creer Y ha pasado que, por su vida mucha gente, fíjate, nadie los que van se a empezar. hubiera dado cuenta de nada de esto, empezando por su propia mujer. Es decir, tenemos que saber Es cierto que en muchas las más denuncias cosas. dicen que cuando estaba Miranda en casa esto no pasaba. Bueno, ya, pero cuando es una cosa, una actitud reiterada, continua, como ellas dicen, durante mucho tiempo... Un no sé qué, comportamiento. oye, las cosas no se pueden mantener Desde tan luego, en a partir de secreto. hoy, Una cosa es un acto aislado y otra cosa es una continuidad. Desde luego, a partir de hoy, sabemos perfectamente que sus hijos, sus exmujeres, personas que le han conocido muy bien en España. Yo estaba escuchando al empresario y me acordaba de José María García, que es Claro, amigo suyo, empresarios, que productores, era íntimo amigo de Alfredo abogados, Fraile y que le ha trabajadores. conocido muy bien. Todo el mundo que conociera bien cómo actuaba Julio Iglesias, pueden o no haber sido testigos de algo, pero que van a ser preguntados por si supieron o no supieron o se dieron cuenta de algo, seguro, claro. Hombre, y todo el mundo que rodea y que aprecia a Julio Iglesias y que tiene una relación con él, como el empresario con el que hemos hablado, está esperando una reacción de Julio Iglesias. Si a Julio Iglesias le hubieran dado hoy el Grammy de Honor a las 7 de la mañana, habría convocado una rueda de prensa ya internacional para exhibir el Grammy de... Y sin embargo, aquí está callado. Aquí está callado. Y hay gente del entorno donde trabajaban estas mujeres que son las primeras que han dicho que todo esto es una patraña. ¿Por qué? Porque en cierta manera, si tenían una relación de superioridad respecto a estas mujeres y no han hablado, están siendo cómplices de lo que ha pasado ahí, que es una cosa muy grave, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que valorar esto, ¿no? O sea, que ahora mismo estamos hablando de delitos. Delitos. Y
muchas de las imágenes que estamos viendo ahora de actitudes de Julio Iglesias con azafatas, con periodistas, con gente que cantaba con él, etcétera, corresponden a otros tiempos en los que eso era reprochable y era vomitivo para muchos hombres y para muchas mujeres que veíamos eso, pero sin embargo no era delito. Pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol fue condenado por el famoso piquito, porque afortunadamente las cosas han cambiado y es en este marco en el que tenemos que ver lo que está pasando en estos momentos con estas denuncias. Yo creo que con las imágenes que estamos viendo se ve que se hizo demasiado estereotipo gracioso de algo que ya no quedaba bien ni entonces y que no sé en lo que ha derivado. Insisto, la justicia que actúa hasta el final, que investiga hasta el final, esto se tiene que acabar sabiendo. Hay medios suficientes para saber si la denuncia es verosímil, como muchos de vosotros apuntáis, y se sabrá de una manera o de otra, se sabrá si esto es cierto, y la verdad es que si es cierto es que es tremendo. Primero con los datos que conocemos. Insisto, los datos son terribles, son escalofriantes, pero es una denuncia. Igual que hacemos en todos los casos, analizamos la veracidad o no que podamos darle a esta denuncia, la gravedad, hay que dársela toda, porque es de una enorme gravedad, y luego, Marisa, esperar que los plazos de la justicia se cumplan y se sepa y llegue hasta el fondo de si esto es verdad, como parece que muchos le dan verosimilitud a lo que ha pasado, pero hay que esperar a que haya que se decante judicialmente. Claro, sin ninguna duda, es que la presunción de inocencia tiene que primar siempre, ¿no? Tiene que haber un juicio contradictorio en el que las partes planteen los argumentos que tengan que plantear, la persona acusada en su caso se pueda defender. Esto tiene que ser así, no hay ninguna duda, pero efectivamente lo que estamos conociendo por ahora, pues en mi opinión, tiene indicios de ser bastante creíble. O sea, igual que hay otras veces que dices, bueno, dudo porque tampoco está muy claro. En este caso me parece que hay demasiados detalles. El caso ha sucedido, como decía antes Paloma, hace muy poco tiempo, no es casos de estos que hace 40 años, no, esto hace escasamente 4 años, y no solamente son las 2 mujeres que han denunciado, sino por lo que he leído yo, otras personas de ese sistema doméstico en las casas de las mansiones de Julio Iglesias, que efectivamente confirman que este tipo de comportamientos pues eran habituales, ¿no? Y yo antes decía que el asunto me resulta no solamente creíble, sino especialmente terrible, porque va más allá incluso de lo terrorífico que pueden ser las agresiones sexuales, ¿no? Parece ser que había un sistema jerarquizado dentro de esas casas en la que la cúpula de los trabajadores incluso sojuzgaba a los trabajadores más bajos para ponerlos a disposición de lo que quisiera el dueño, ¿no? Esto ya me parece terrible. Entrabas como en una suerte de sistema de esclavitud en el que se podía hacer contigo cualquier cosa, incluso con la colaboración de personas que en un principio deberían ayudarte o protegerte, ¿no? Me parece que el tema es tremendo, se mire como se mire. Jesús, es complicado, yo lo insisto. Primero, porque el sopapo que hemos recibido con esta información te deja de entrada cao. Me entenderéis a mí que como moderador tenga que mantener la distancia obligada de una denuncia judicial. Vosotros quizás podéis dar un paso más allá del que puedo dar yo. Y os lo pido con la misma prudencia, pero con la misma contundencia que hace falta para denunciar casos como este si finalmente se demuestran que son ciertos. Jesús. A mí, como hemos comentado, la denuncia y los testimonios recogidos por el diario.es y por Univisión me parece que están tan cargados de detalles durante tanto tiempo que me ofrecen, y además por los medios que son, me ofrecen una credibilidad absoluta, ¿no? Y por supuesto sabemos, como siempre, que la justicia debe y tiene que actuar,
pero me parece que es interesante apuntar que la justicia no consiste solo en encarcelar a alguien que se salta la ley. Ahora, hace 5 años, o hace 40, o hace 70. La justicia además está establecido así, como miembro de lo que es la justicia como sistema, como miembro del Estado de Derecho y como miembro constitucional, tiene un carácter restaurativo. Es decir, tiene un carácter también de restauración moral, de reparar el daño causado a cualquier víctima de atropellos a su integridad, a su persona física y moral. Lo digo porque hay casos que se establece como una distancia porque ocurrieran hace unas décadas y si asumimos eso, entonces no existiría ninguna posibilidad de intentar restaurar la atrocidad, pues por ejemplo, de la pederastia en la Iglesia, o de las víctimas del franquismo, o de otros muchos casos, o la propia denuncia que existe y está judicializada contra el presidente Adolfo Suárez. No, yo creo que esa parte de lo que debe ser y cómo debe actuar la justicia hay que también exigirla, porque si no estaríamos siempre, digamos, de alguna manera condenados a que sean casos donde todos los actores, por decirlo así, o los encausados estén vivos, sean localizables, también testigos que corroboren lo acontecido y, insisto en que la justicia tiene un encargo que va incluso más allá de eso. Eso sí, dando verosimilitud a todas las pruebas, los testimonios que concurran, ¿no? Y en este caso sí tiene digamos, el factor añadido de que hay mucha gente que ha pasado por esas mansiones, que estaban allí, que tienen unas responsabilidades sobre la gente que trabajaba en esas mansiones y cuáles eran sus funciones. Y efectivamente todo esto refleja no solo agresiones sexuales absolutamente atroces, sino además un régimen de absoluto dominio y de esclavitud ante la gente además más vulnerable de lo que era, digamos, el organigrama que rodea a Julio Iglesias, ¿no? Sí, o sea, yo es que creo que verdaderamente, Xavi, tú decías que nos había dado un sopapo la información y a es mí verdad, personalmente sí, por lo menos sí. Tengo que reconocerlo. Yo me declaro, ya digo, bastante duro. Y muy estremecida de hablar de algo así, sobre todo, insisto, por la gravedad de lo que dice. Y también me sumo a la prudencia en el sentido de que sí, es una denuncia judicial, lo que pasa es que yo lo decía antes y lo mantengo. Creo que a pesar de que es una denuncia judicial y que tendremos que ver el camino que recorre, la realidad es que las primeras informaciones que hemos conocido hoy parecen ser el resultado de una investigación muy larga, durante 3 años, que además ya apuntan no solo a los testimonios con muchísimos detalles de lo que habrían sufrido estas mujeres, sino que efectivamente también aportan ya incluso algunas pruebas documentales de mensajería que mantenían con personas que trabajaban en las casas, de documentación que consistía en determinados test sobre enfermedades, sobre análisis que es absolutamente inviable que podamos dar por hecho. Y solo una cosa sobre el horizonte temporal que a mí sí me parece importante. Decía Jesús, yo no cuestiono tanto el hecho de la reparación y de ese papel que también tiene que jugar la justicia, sino de una cuestión de evolución de la sociedad. Por supuesto, a mí me parece que hay que perseguir todos los delitos cometidos y condenarlos con independencia de que ya no tengan un recorrido penal, con independencia del tiempo. Ahora bien, yo creo que la evolución de la sociedad hace que sea mucho más reprochable ver que conductas que, y lo digo con pena, oye, además pertenece a una generación a la que yo no pertenezco, pero insisto, hemos conocido muchísimos casos de hace décadas en este país que creo que tienen que ser perseguidos, pero que responden a una cultura, a una situación de una sociedad que para mí ahora, después de esta evolución, es doblemente reprochable. No me puedo imaginar que después de todo lo que ha ido ocurriendo veamos esta situación. Pero hay que amparar a las denunciantes y hay que amparar todavía a las mujeres que están dentro de estas casas, ¿no? Porque la justicia seguirá su camino, la justicia dictará cuando tenga que dictar, pero mientras tanto, si esto que dicen estas mujeres es verdad, puede que todavía siga pasando dentro de estas residencias de Julio Iglesias, y creo que estas son las segundas víctimas a proteger, las primeras las denunciantes y las segundas mujeres que pueden estar en su misma circunstancia. Y yo creo que en estos momentos lo que cabe es esto, es decir, primero confiar en que la justicia investigue, llegue hasta el final,
como ha dicho este hombre, que me ha parecido impecable su intervención, si lo tiene que pagar, que lo pague. Y mientras tanto, también decir, ¿no?, que esta personalidad que tenía Julio Iglesias de presumir de sus relaciones con mujeres, no estamos aquí hablando de un hombre mujeriego, estamos hablando de un hombre presuntamente agresor sexual, presuntamente explotador, presuntamente violador, que es lo que se denuncia por parte de estas mujeres, ¿no? Entonces, su pasado como hombre mujeriego y que presumía de ello no es un agravante, pero ser una estrella internacional tampoco es un atenuante, que es lo que ha pretendido saldar con este tuit Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que aquí España, que ha dado pasos muy importantes en esta materia, considerando que una agresión sexual hoy no es lo que era hace 40 años, pues creo que si Julio Iglesias es una persona que ha sido símbolo de la marca España durante mucho tiempo, en estos momentos también tiene que serlo para que si estos delitos se han cometido, que efectivamente nos pongamos serios, nos pongamos al lado de las víctimas, que es lo que corresponde hacer en estos momentos. Insisto, con Manuel López Feliu, que es empresario, que tiene muy buena relación con la familia, con Miranda, con Julio, habló con esa distancia, me parece loable. Es decir, él tiene una relación con esa familia, pero está sacudido, igual que muchos, por esta información, porque incluso hablaba de las denunciantes casi diciendo, hombre, esto no se lo han inventado del todo, o sea, aquí hay que amparar a las denunciantes porque están con sus vidas rotas. Y luego, por supuesto, que la justicia investigue hasta el final y que luego sea Julio Iglesias, sea Gabenón o su porquero, que lo pague. Es curioso lo que han contado las compañeras del diario.es, que la primera información no llega por estas mujeres. La primera información llega por un hombre, al que estas mujeres, digamos, se le quejan de las circunstancias laborales que están, pero como si no fueran conscientes de lo que realmente les estaba pasando. Y este hombre fue el que les abrió los ojos. Es decir, esto no es explotación, esto es un delito. Y entonces hay que dar el paso para denunciarlo. Y yo creo que estas dos denuncias también puede abrir el camino para que otras mujeres, si las hubiera, en iguales circunstancias, luego veremos también. Lo que pasa, si hay más capítulos, porque posiblemente va a haber más entregas de esto, y por supuesto hasta el final, que investigue la justicia, que le requieran para testimonio, que hagan las comprobaciones y que se pueda verificar, que seguramente se podrá verificar los hechos en una circunstancia o en otra, en esa que actúe la justicia y que llegue hasta el final.